Para poder ayudar a un adolescente a descubrir su propósito es reconocer que es un adolescente. Adolescencia viene de la palabra adolecer, es decir, hay un... Hola amigos, Dios les bendiga, qué alegría poder compartir con ustedes en nuestro canal de YouTube CLM Radio TV. Y el día de hoy, como siempre, con un tema interesante, un tema que yo creo que les va a ayudar a muchos de los padres que tienen hijos adolescentes, les va a ayudar en su forma de tratar con sus hijos, en la forma de cómo llegar a ellos para descubrir su propósito, porque el tema de hoy es cómo ayudar a mi hijo adolescente a encontrar su propósito en la vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ayudarlo? El día de hoy lo vamos a descubrir. Y para eso tengo una invitada muy especial. Está con nosotros Miriam Arocutipa. Ella es enfermera de profesión. También está ayudándonos como administradora en el colegio Luz a las Naciones, el colegio de nuestra iglesia. Y tiene mucha experiencia, les cuento, mucha experiencia con adolescentes porque también ella está pues en la iglesia desde que era adolescente. Así que vamos a escuchar su experiencia y cómo la podemos aplicar para cada uno de los padres. Así que bienvenida, Miriam. Gracias, pastora. Bendiciones a todos los que nos están mirando a través del canal de YouTube. Estoy muy feliz de poder estar aquí presente y poder compartir las experiencias que tengo con el trabajo con adolescentes y también las experiencias propias, ¿no? Exactamente. Miriam tiene 2 hijos. Cuéntanos acerca de tus hijos. Sí, bueno, un milagro del Señor. Son un milagro del Señor. Tengo una niña de 7 años y un bebé de 9 meses. Así es, un milagro del Señor, como ella dice. Y el día de hoy vamos a tratar acerca, y bueno, casada con el hermano Fernando Quesada, así es. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del propósito o cómo encontrar o cómo ayudar a nuestro hijo adolescente a encontrar el propósito en la vida. Y los investigadores describen el propósito como una intención permanente para nosotros lograr una meta o algo, una meta en la vida, en este caso en la vida de los adolescentes. ¿Cuál sería tu experiencia, diría así, como adolescente en este sentido, Miriam? Cuéntanos. Bueno, primero considero de manera personal, para poder ayudar a un adolescente a descubrir su propósito, es reconocer que es un adolescente, ¿no? Porque como padres pensamos todo lo positivo de nuestros hijos, ¿no? Y creemos de que muchas veces, en este caso como somos cristianos, pensamos de que como venimos a la iglesia y nuestro hijo está en la iglesia, va a saltarse esa etapa de la adolescencia, y no va a tener esto que le llaman que los chicos que se sienten incomprendidos, ¿no? El desorden de las emociones. Entonces pensamos que eso va a pasar y no es así. Con nuestro hijo no va a pasar, dice uno, ¿no? No es así. No es así. He tenido la oportunidad de tratar con muchos adolescentes, hijos de cristianos, hijos de personas que no son cristianas, y todos pasan por ese proceso de la adolescencia. Obviamente que cuando hay un padre cristiano, hay líderes cristianos, es un adolescente que viene a la iglesia, el proceso es diferente, pero va a pasar el proceso de inestabilidad. Entonces, a mi punto personal, considero que lo primero, como padres, tenemos que reconocer que nuestro hijo es un adolescente y está pasando por este proceso de la adolescencia, que es un proceso. No es toda la vida, es solo un proceso. Y una de las cosas que yo puedo decir de manera personal, en mi adolescencia, bueno, cuando fui adolescente, tuve una gran líder que me ayudó muchísimo en el proceso y me motivaba a involucrarme en todas las actividades dentro de la iglesia. Muy bueno, ¿no? Eso. Porque, por ejemplo, yo ahorita, ¿no? Cuando los chicos están a punto de ir a la universidad, ahí es cuando estoy un poco más. ¿Por qué? Porque ese paso es terrible a la universidad. Bueno, en mi tiempo, ahorita considero que es peor, pero es ahí donde los principios, los valores de los chicos están a prueba, a todos los días, no solamente por tus amigos, sino también por los docentes. Perdónenme los docentes de universidad, pero es así, no solamente con los compañeros, sino también
los docentes. Mi líder en ese tiempo, Erika Vidarte, ella siempre estaba motivándonos a que nos involucremos en todo lo que podamos, ¿no? En la iglesia. En la iglesia, claro. Entonces En yo los salía ministerios de me acuerdo que mi papá me decía, no vas a la iglesia si no haces toda tu tarea. Entonces, así sea en la madrugada, me ponía a hacer la tarea, pero yo tenía que venir a la iglesia. Y le contaba fuera de cámaras, yo ingresé al Ministerio de Alabanza, estuve en radio cuando era adolescente. Me acuerdo que cuando era adolescente lideraba adultos también, lideraba niños, lideraba adolescentes, enseñaba coreografía. Coreografías, me acuerdo mucho. ¿En qué más? En todo lo que había de servir en la iglesia me involucraba. No en todo era buena, pero eso me ayudó a mí a descubrir mi propósito. Exacto, eso es muy importante porque los padres tienen que entender que, ay, mi hijo es tan inmaduro que no se decide por una cosa, está en el proceso, ¿no? De descubrir. Por eso, adolescencia viene de la palabra adolecer, es decir, hay un choque, diríamos así, emocional, físico, de repente el niño da un estirón, creció, la niña comienza con la primera menstruación, la menarquía, y entonces nosotros decimos, ya son grandes. Y ya estamos viendo a nuestros hijos como grandes, pero ellos están aún en ese tiempo de adolecer, porque hay una parte de ellos que quiere ser niño, seguir siendo niño, y hay otra parte que realmente quiere madurar y crecer y ya ser un joven. Entonces, la adolescencia justamente es ese conflicto que hay, ¿no? Entre el decidirse a dejar de ser niño para ser ya más adelante un joven. Entonces, el papá tiene que entender claramente de que el hijo necesita experimentar los diferentes, en el caso de la iglesia, los diferentes ministerios en la iglesia. En el caso de mis hijos, te cuento que también yo los involucraba, no solamente en la iglesia, sino también que estudien lo más que ellos puedan, ¿no? ¿Verdad? Que si quieren que querían el deporte, que básquetbol, que fútbol, que natación, que jiu-jitsu, que vayan, experimenten. Ellos ya poco a poco se fueron definiendo en lo que les gustaba. En la iglesia, ¿qué es lo que más les gusta hacer? A eso un día vas a apuntar, pero vas pasando por todos los ministerios y a mí me parece espectacular. Y eso lo tienen que entender los padres, porque el tener un hijo en la adolescencia implica, yo le llamo inversión, porque implica que inviertes que todo, no, dinero, tiempo, todo. Exacto, porque lo tienes que traer, muchas veces lo tienes que llevar de aquí para allá. Mi papá me venía a recoger. Movilizarlo, sí, ¿verdad? Movilizarlo, la moto para acá. Ya hay padres que, ya no vayas a la iglesia. Y incluso hay padres que son muy graciosos porque, digo graciosos entre comillas, porque no entienden que este es un proceso en la vida de sus hijos y entonces dicen, no vas a la iglesia. Le ponen de castigo que no vaya a la iglesia. Le ponen de castigo que haga algo bueno, donde puede recibir una palabra buena y más bien le prohíben venir, ¿no? Y ese es un gran error. Error garrafal. Peor en la etapa de la adolescencia, es un gran error como padre de familia prohibirle que pueda venir a la iglesia. Terrible. Sé que como adolescentes no es que van a ser perfectos, van a cometer infinidad de faltas, ¿no? Pero hay muchas maneras de poder colocarle una sanción, digamos un castigo, ¿no? Bueno, ahorita gran parte de los adolescentes tienen celular. De pronto una de las formas no hay celular, ¿no? Eso podría ser no hay internet, redes, no hay Netflix, etc. Oye, ¿no? Ese es un castigo terrible para un adolescente. Y eso es lo que en este tiempo, por ejemplo, hace que el adolescente se pierda más y no descubra, no tenga ese anhelo en descubrir el propósito. Porque, por ejemplo, en mi tiempo no lidiaba con las redes sociales, ¿no? Es verdad. No lidiaba con las redes sociales, no había Netflix, no había todo ese tipo de cosas de otros países, esas costumbres, esas tradiciones, esos hábitos de otros países, no las teníamos aquí. Entonces, a través de las redes sociales, todo eso viene en contra del adolescente. En realidad es más difícil la adolescencia que tuvo usted, que tuve yo, la que ellos tienen actualmente. Ahora, es más difícil. Es verdad. Para ellos. Y a los padres también nos es más difícil, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, una generación que ha vivido sin redes sociales y de repente da un vuelco y tú te sientes que estás como analfabeta muchas veces, ¿no? Y ellos manejan perfectamente todo. Así es. Mi nietecito pequeñito, el dedito, como para entrar a la tablet, ¿no?
en su media lengua, hablándole a la tablet para que haga lo que él dice que quiere que haga, ¿no? Entonces, es algo para nosotros a veces difícil para los padres, pero no imposible. Entonces, nosotros tenemos esta conversación o estos podcasts son para que justamente aprendamos a veces de los errores, a veces de la experiencia de otras personas para que los padres que nos escuchan, los padres que nos ven, pues no cometan lo mismo, ¿no? Así Y es. para eso nosotros creo que para encontrar, que los chicos puedan encontrar su propósito, los padres necesitan hablar con sus hijos, conversar con sus hijos, dialogar con sus hijos. ¿Crees que es importante el diálogo? A ver, Es cuéntame. demasiado importante. ¿Por qué? Porque la información que el padre de familia no le dé en la casa, él lo va a encontrar en el celular, en las redes sociales, por el amigo de otro El país amigo. o en el colegio. Entonces, sabemos que esa información que ellos van a encontrar a través de las redes sociales, a través de la navegación y todo eso, van a ser informaciones erróneas. Entonces, ¿quién es la persona llamada a dar esa información correcta? Son los padres. Los padres. Los padres y los líderes, Así que es. también ocupan un papel muy importante en la etapa del adolescente, ¿no? Porque el adolescente a veces con los padres, como es mi mamá, como es mi papá, no terminan de contar todo. ¿No? Entonces es importante Me también. vaya a castigar. Exacto, o qué vaya a pensar, qué vaya a decir. Sí. No, seguro me va a decir que no, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi parte emocional jamás le conté a mi papá. Bueno, después le conté, ¿no? Después, ya cuando era joven y cuando veía seria la cosa, ya empecé a hablar con mi papá. Pero en sus inicios, en la etapa de mi adolescencia, todo le contaba a la hermana Erika, me acuerdo, todo le contaba a ella. Entonces, ella me escuchaba y me decía, no, esto, mira, esto sí, esto no, ¿no? Y bueno, en algunas cosas, me acuerdo que al principio me decía, sí, no, después me decía, mira, si tú haces esto, va a pasar esto, si tú haces lo de acá, va a pasar. Y me enseñaba a tomar decisiones. Y los líderes son en realidad ayudas, porque con mis propios hijos yo he pasado por eso. Tienen a veces los chicos una edad en que no quieren conversar mucho con los padres, ¿no? Porque más es con sus amigos. Y entonces, yo como pastora, pues decía, Dios mío, él no puede quedarse sin tener a alguien en quien confiar. Y si ahorita está en esta disyuntiva, pues tengo que descubrir a quién se acerca más mi hijo, hacia quién tiene más afinidad. Y descubrí que había una líder en aquella época, que este hijo que estaba más alejado en ese momento, tenía más afinidad con ella. Y entonces yo me acerqué a ella. Me acerqué a ella y le conversé el asunto, ¿no? Ah, me dijo, no se preocupe, pastora, yo voy a estar cerca a su hijo y voy a conversar con él porque yo tenía temor de que él se incline hacia una persona que no era cristiana y le oriente de una manera equivocada, ¿no? Yo quería que alguien le oriente de la manera correcta de acuerdo a la palabra de Dios. Pues esta persona me ayudó muchísimo, muchísimo. Entonces, yo creo que los líderes son, diríamos así, como socios nuestros en ese momento de que somos padres de adolescentes, ¿no? Algo que mi mamá le decía a la hermana Erika, se lo decía a ella, tú eres su madre espiritual, ¿no? Le decía, tú eres su madre espiritual, mira. Sí, porque considero que es un trabajo también en conjunto, ¿no? Bueno, los líderes, en este caso de la iglesia, los líderes espirituales, hacen un trabajo en conjunto con los padres, que no van a poder hacer al 100%, exacto. Pero son una gran ayuda. Yo sé que en su momento yo también voy a necesitar de algún líder que pueda Ahora estás ayudando a algunos padres con sus hijos adolescentes. Pero en su tiempo sé que lo voy a necesitar. Vas a necesitar con Pastora, y algo que usted dijo, considero que los papás tienen que tener en claro. No pueden pensar saberlo todo, pedir ayuda. Exacto. Usted es pastora de aquí en la iglesia de CLM, pero llegó un momento en que tuvo que pedir ayuda. Entonces, eso es lo que los papás también tienen que aprender a reconocer. O sea, no es, si tú ves que tu hijo no habla contigo, no está mal pedir ayuda. Claro, eso es lo correcto, pensando en el bienestar del hijo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay papás, ¿pero por qué le has contado eso? ¿Pero por qué le has dicho eso? Entonces, más bien, cerramos puertas, porque ese adolescente ya no va a querer contarle a nadie. Y un adolescente que se reserva todos sus sentimientos, sus emociones, toda eso que se cuestiona, porque en la etapa de la adolescencia, el adolescente cuestiona todo, ¿no? Incluso su propia fe. ¿No? Sí.
¿Existirá Incluso. Dios? Realmente, por más que venga desde el niño, en esa etapa va a cuestionarse, va a hacer un montón de preguntas. Y ahí Así es donde es. tiene que estar el padre cristiano orando y actuando, Y ¿no? ayunando. Y también, por ejemplo, pastora, por ejemplo, ¿no? Se ve en los colegios, lo vemos en el colegio, ¿no? Y el papá está más presente en la etapa de la niñez, del Sí, sí, bebé, de sí, sí, 3 sí. años, 4 años, 5 años, primer grado, ahí están los papás. Llegan a secundaria, un abandono total. Entonces, ¿por Total. qué? Ese es Un grave un error. error. Ahí no ayudamos a descubrir el propósito de nuestros hijos, los ayudamos a perderse más bien, porque Es verdad. el papá ¿dónde tiene que estar más presente? No solamente en esa etapa, cuando es chiquito, sino en la etapa de la adolescencia, es donde el papá tiene que estar más Más, sí, presente, más activo, más correcto. actualizado, debe estar más preguntando y cómo En va, las escuelas de llamar, padres, en las reuniones de padres de una familia. gran carencia en las reuniones. La ausencia de los padres es grande en la etapa de la Es que, adolescencia y eso ¿sabes es algo qué? que debemos de mejorar. Los padres piensan, ya mi hijo está grande, ya él se va, mi hijo se va a formar de todas maneras bien, porque está en un colegio cristiano y el No, colegio lo va a formar. No es así, no es así, definitivamente eso que dices es muy importante. La ausencia paternal hoy en día es demasiado sí. marcante. Y lo triste es que marcan nuestros propios hijos. Y yo sé que esos padres no lo quieren hacer, pero se descuidan. Y esa es una llamada de atención para cada uno de nuestros amigos que están escuchándonos el día de hoy, que tienen hijos adolescentes. Por favor, sé presente en la vida de tus hijos. Preocúpate de estar en la escuela, de estar pendiente de sus reuniones, de ir a sus reuniones, de estar en la vida de tus hijos. Por más que ellos sean adolescentes, recuerda que ellos te necesitan aún más. No solamente cuando son niños, sino ahora aún más. Y algo que para descubrir su propósito debemos también tomar en cuenta es qué es lo que es importante para nuestro hijo en la vida, ¿no? Para que ellos vayan ya orientándose hacia su propósito. Entonces, nosotros les vamos a estar, como dicen, ojo, pestaña y ceja, ¿no? Atentos. ¿Qué es lo que a ellos les gusta? Tú decías, Hillary, me decías antes, ¿no? A mi hija le gusta mucho la danza y yo la matriculo en ballet y todo, pero por ahora estoy observando que ella canta mejor, ¿no? Exacto, Pero lo experimenta y ella misma va a ir definiendo. así es. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos, ¿no? Claro, o sea, darle la libertad que ellos puedan descubrir, porque son adolescentes, son niños, pero ellos ya van descubriendo qué es lo que les va gustando, ¿no? Más cuando, por ejemplo, ellos los traemos a la iglesia, ellos ven un ministerio, ven diversos ministerios, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos anhelan, por ejemplo, mi hermano trabaja en lo que es comunicación, ¿no? Y le gusta también a ella lo que es las cámaras, ¿no? Y Ah, se ya. pone a grabar, tiene sus videos, me dice, mamá, quiero hacer un canal de YouTube. Yo todavía en esa parte la tengo un poquito Sí, sí, con sí. freno porque quiero saber también de eso, desconozco mucho de eso. Entonces ella tiene sus videos grabados, ella tiene sus videos y yo me doy un tiempo de mirarlos junto con ella. Uh-huh. Unos videos bonitos. Ay, qué interesante. Entonces, por ejemplo, ella me pide inscribirme en ballet. Yo sé que vengo realizando coreografía de muchos años. Sí. Siento que no es su fuerte, pero no le digo no, no, hijita, tú no bailas. O sea, No, eso no, no le no, podemos no. decir porque marcamos. Ella dice, mamá, yo quiero muy bien. Nos cuesta, pero pagamos para la escuela de ballet. Mamá, quiero aprender piano. Pagamos para que pueda aprender piano, ¿no? Entonces, invertimos en lo que ella le va gustando, aceptamos sus ideas, ¿no? sus gustos, de pronto en cuestiones que veo que en nada le perjudica eso, sino le ayuda a desarrollar sus dones y talentos que el Señor Así le ha dado. es. Ella dice, por ejemplo, dice, yo nací para alabar al Señor. Ah, qué Siempre lo bonito. dice. Y es lo que cuando lo dice yo me meto en eso. Yo, por ejemplo, ¿qué quieres música? Yo nací para alabar al Señor. Yo nací para, lo dice en cada momento. Entonces, bueno, invertimos en eso, la estamos preparando para eso. Qué bueno, muy interesante. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando con adolescentes, Miriam? Eh, Creo que podría decirlo de todo el tiempo que estuve aquí en la iglesia, un aproximado de más de 20 años, Más por de lo 20 años. menos. Sí, yo también he sacado en mis cuentas más de 20 años.
Y yo he podido descubrir que lo que también ayuda a que nuestros hijos descubran el propósito es las conversaciones que tenemos con ellos, pero también las conversaciones que tenemos con las demás personas. ¿A qué me refiero? Mi padre hacía algo que lo he venido a comprender cuando ya he sido adulta, ¿no? En la época no lo comprendía. Él, por ejemplo, invitaba a misioneros a almorzar a casa, a pastores, a profesionales, a quien sea, ¿no? A quien sea. Él invitaba a almorzar en casa, 7 hijos nosotros, así que alrededor de la mesa, y comenzábamos en el almuerzo y mi papá iba conversando con ellos, les iba preguntando, por ejemplo, sobre lo que era la vida misionera, sobre cómo se habían conocido, cómo habían conocido a Jesús, los testimonios de vida, los milagros que Dios había hecho. Nosotros en la adolescencia, en mi caso yo, que soy la mayor de los 7, y todos mis hermanos, todos atentos, escuchando, ¿no? Sobre la profesión y cómo es la profesión de médico y cómo es la profesión de esto o de aquello y cómo desenvuelves esta área de la vida. Y así, les iba haciendo preguntas mi papá. Yo digo ahora, se pasó mi papá, un hombre muy sabio, porque de esa manera nos fue impartiendo a nosotros y nos fue dando dirección para poder descubrir nuestro propósito en la vida, a través de los héroes del día a día, diríamos así. Y esos héroes del día a día hay que descubrirlos y los padres tienen que ser accesibles a ellos, invitarlos muchas veces a una persona que ven que puede ser de bendición para sus hijos, invítelo a comer en su casa, prepare algo, mejor es en casa, yo pienso antes que en la calle, ¿no? Y conversen, porque los hijos se van Están atentos. edificando y van aprendiendo de las experiencias de otras personas. Por eso yo les llamo los héroes que tenemos diariamente, ¿no? Porque nuestros hijos están con los ojos puestos primero en papá y mamá, pero luego en las personas que El ellos entorno. consideran, sí, que los consideran relevantes en sus vidas, ¿no? Entonces, ¿quién ha sido una persona relevante en tu vida, Miriam? La hermana Erika. Imaginaba que ibas a responder eso. Hermana Ella Erika ha estado Vidante. desde sus inicios conmigo. Nosotros vinimos aquí a la iglesia en un tiempo muy difícil para mi familia, Sí, sí, muy sí. complicado para mi Vinieron familia. desde Moquegua, ¿no? Sí, nosotros somos de la ciudad de Moquegua, pero estuvimos asistiendo primero en otra iglesia. Ah, ya, ya, ya. Y yo me acuerdo que en esa iglesia, mis papás, ellos, a través de mi mamá, la palabra de Dios llegó a mi casa. A Aunque la través de tu gente no mamá. lo crea, a través de mi Ah, no mamá. sabía eso. A través de mi mamá, entonces tuvimos unas experiencias en otra congregación, ella tuvo una experiencia en otra congregación, yo cuando yo asistía en otra congregación, por eso yo digo, hay que tener paciencia con los hijos, ¿no? Yo me hacía la dormida para que mi mamá no vaya a la iglesia. Yo Ah, me hacía la dormida para que mi mamá no vaya a la o sea, no te iglesia. sentías muy bien No en la me sentía, iglesia. no, lo que pasa es que yo he sido una adolescente muy introvertida, aunque la gente y los chicos a veces cuando les cuento, me dicen, hermana, usted, sí, yo he sido de las personas que usted ve en el aula y como que nadie sabe si vino o no vino, así era yo. Muy Mm. introvertida, no hablaba, no tenía conversaciones con nadie, no tenía amigos. Entonces yo quería estar solamente en mi casa, no salir, no salir Mm. para nada. No, no, yo no salía, vivíamos en la villa, yo no salía ni tenía amistad con nadie. Mis conversaciones, ¿te gusta algo? Sí. No, eso era mi conversación. ¿Y cómo lograste superarlo? En realidad fue una sanidad. Gloria a Yo no me di Dios. cuenta, o sea, cuando uno es adolescente, a veces, por ejemplo, yo no me sentía triste, no me sentía triste, yo me sentía como que estaba bien, todo era normal, eso era normal para mí. Que nadie me moleste era suficiente, en mi aula que nadie me diga nada, ¿no? Pero cuando mis papás empezaron a asistir a la iglesia, vi un cambio en ellos. Y Gloria a ellos Dios. empezaron a ir a la iglesia y me querían llevar. Entonces, para mí salir de mi casa era terrible. Yo no quería, no me gustaba estar en la calle. No me gustaba estar en la casa. Metidita. Ahí metidita. Nada, que nadie me diga, que nadie me mire, nada. Muy Ahí introspectiva entonces. demasiado, Tímida. demasiado tímida, ¿no? ¿Quién Entonces, diría, no? así es, pastora. Yo le digo a los chicos, yo me vine a relajar en la iglesia, en el buen sentido de la palabra, porque no, yo no podía contar mi testimonio como algunos dicen, no, me sacó de las drogas, no, no, no. Yo era muy introvertida,
Dios dio color a mi vida, Dios me dio Amén, alegría a mi gloria a Dios. corazón, trajo paz a mi casa. Entonces, cuando mis papás me querían llevar, yo iba molesta porque como era introvertida, mis papás tampoco nunca les contestaba, no les decían no, lo que ellos decían, Estaba eso bien, yo hacía, ¿no? correcto. Entonces me iba y me dormía. Y yo decía, me voy a dormir para que como siempre he sido grande, entonces yo decía, para que les cueste cargarme, llevarme a la casa y otro día no me traigan. Y así, y mis papás Ah, igual me llevaban. O sea, yo me tiraba ahí y estaba escuchando la predica, pero no me dormía en realidad, sino que estaba ahí entre las te piernas de estabas mi papá, haciendo la dormida. haciéndola dormir, todo eso hacía. Hasta que mi mamá me trajo aquí a CLM cuando estaba en Buenos Aires Buenos Aires, y sí. esto lo estaban destruyendo. Me trajo y ahí conocí a la pastora Juanita y a la hermana Erika. Y desde ahí, pues, la hermana Erika me tomó a cargo, mis papás pasaron una situación complicada y para mí la iglesia fue mi refugio, mi lugar favorito, el lugar donde empecé a descubrir mis talentos. Y venías, estabas Y siempre aquí en sí, todo. sí, en todo, en todo, en Ya todo. dejaste de hacerte la dormida. No, ya no, ahí venía solita y más bien traía a mis hermanos. Sí, me consta. Sí, ahí ya no me decía la dormida, a mí me levantaba temprano para poder hacer todo en casa y poder estar en la iglesia. Hubieron personas que impactaron mi vida, Sí. impactaron, yo quería ser, me acuerdo de la hermana Erika, yo la veía, yo quería ser como ella, me vestía como ella, me dejé crecer el cabello como ella, era delgada como ella. Entonces, eso pasa en un adolescente. Ellos buscan modelos a seguir. Cuán Muy bien, importante es que los correcto. líderes, o en este caso las personas que lideramos adolescentes, ¿no? En general, los líderes podamos tratar de ser lo más Transparentes, exacto, porque podemos herir veraces. a un adolescente también. Es que cuando el joven o el adolescente ve que los líderes o que papá y mamá vive lo que predica, entonces dice, esto es serio. Exacto. Pero si ve algo diferente, no dice, papá y mamá viven una vida en la iglesia y viven una vida diferente en casa, entonces es una decepción total y el adolescente, como está en Más se busca de la revela. justicia, de que todo se haga correctamente y que lo que es justo, se revela.